El tema del día de hoy, de esta semana número 8 y la última semana, es en Historia Universal, la invasión de Estados Unidos a Irak. ¿No? La invasión de Estados Unidos a Irak. La última clase nosotros hemos hecho la invasión a las Torres Gemelas, ¿verdad? En septiembre del 2001. Hecho que sucedió el 11 de septiembre del 2001, acontecimiento llevado a cabo por el grupo terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, recordarán ustedes. Eso lo vimos, se le responsabilizó a Osama Bin Laden y Estados Unidos, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo que Osama Bin Laden estaba refugiado en Afganistán y una de las consecuencias entonces de este atentado de las Torres Gemelas fue la invasión de Afganistán. Un mes después nada más, ¿no? Septiembre, octubre, exactamente el 7 de octubre del 2001, Estados Unidos invadió Afganistán con la excusa de que el grupo terrorista Al-Qaeda tenía su base o estaba escondido en este territorio, ¿no? Y se desarrolló un gran despliegue militar. Se realizaron enfrentamientos y por supuesto está que Afganistán cayó, ¿no? Afganistán cayó y esa zona pasó a ser controlada por Estados Unidos. Pero no solamente llegó ahí. A partir de este periodo en adelante, Estados Unidos pasaría a controlar las diferentes zonas de Medio Oriente. Lo mismo va a pasar en Irak en el año 2013. Y lo que vemos el día de hoy es la invasión, conflicto de Estados Unidos a Irak. Más que conflicto, esto es una invasión. La invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2013. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué se desarrolló esto? Ahí ves en pantalla, dice, ¿no? Objetivo, Saddam Hussein. No, es que a partir de acá Estados Unidos se va a lanzar a la conquista de Medio Oriente. Y esta acción sí fue muy criticada. Esta acción sí fue muy criticada por diferentes países, ya que cuando Estados Unidos invadió Afganistán, muchos países apoyaron y entendieron, ¿no? Digamos que, bueno, eso fue una respuesta natural, digamos, porque se pensaba que Al-Qaeda, el grupo que perpetró el atentado terrorista, estaba escondido en Afganistán. Pero ya cuando Estados Unidos, años más tarde, 2 años después, se lanzó sobre Irak, ahí este ataque ya fue condenado por muchos países. Y aquí se iniciaría la ruptura de los bloques, de la alianza de los bloques, ¿no? Muchos países se van a alejar de Estados Unidos, como el caso de Rusia, como el caso de China, van a tomar una distancia. Porque acá lo que se ve claramente, esto fue utilizado como una excusa, se dice. Y los países opositores a Estados Unidos dicen claramente que lo que Estados Unidos está metiendo excusas, ¿no? Está metiendo excusas tontas de invadir los países de Medio Oriente, ¿no? Supuestamente que acá hay terroristas, o que acá hay arsenal, hechos que amenazan al mundo. Lo que quiere es el petróleo que hay en esa zona, simple y llanamente, así dice, así se dice. Muchos concuerdan, muchos países, estudiosos, analistas, no dicen eso. Estados Unidos no está atrás de los terroristas, invade estos países simplemente para saquear y robar todo el petróleo que hay ahí, ¿no? Porque el petróleo que tenía, las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos se les están acabando y necesita abastecer o reabastecerse. Y bueno, ahí se desarrolló entonces el conflicto de Irak, ¿no? La invasión de Estados Unidos sobre Irak, en la zona del cercano Oriente. Y ahí ves en pantalla dónde se ubica Irak, ¿no? Ahí tiene las mayores reservas de petróleo. Recuerda la clase anterior, antes de las Torres Gemelas, simplemente ya con Irak habían tenido un atentado, un altercado, ¿no? Cuando Irak invadió Kuwait, ¿recuerda usted? Allá por los años 90, inicio de los años 90. Ahora vamos a ver una vez más, ¿no? Ahora directamente Irak con Estados Unidos, ya sin intermediarios de por medio como lo fue Kuwait. Tienes ahí, ¿no? Lo que nos dice ahí. La invasión de Irak ocurrió entre el 20 de marzo y el 1 de mayo, ¿no? Del 2003. Pero solamente ese fue el periodo
del marzo, abril, mayo, solamente fue el periodo que le tomó a Estados Unidos invadir Irak, ¿no? Solamente unos 2 a 3 meses. Luego de ello, Estados Unidos se quedó por mucho tiempo, ¿no? Hasta el año 2010 todavía se quedó, cuando Estados Unidos aceptó retirar sus tropas de esa zona. Mira cuánto tiempo se ha quedado Estados Unidos en esa zona, ¿no? Desde marzo del 2003 hasta agosto del 2010. Todo ese periodo el ejército estadounidense ha estado en esta zona, controlando y dominando Irak, ¿no? 2003 dice, llevado a cabo por una coalición. Coalición es un grupo, reunión de países encabezados por Estados Unidos junto con el Reino Unido, Australia, Polonia. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. A ver, muchachos, en palabras sencillas, ¿no? Como ves ahí, Estados Unidos tuvo el apoyo de varios países. Se organizó una coalición multinacional. Esa coalición fue llamada con el nombre de la Coalición de la Voluntad, ¿no? Y en aquel entonces, en el año 2003, cuando se realiza el ataque, gobernaba en Estados Unidos el presidente George Bush, ¿no? George Bush hijo, George Washington Bush, George W. Bush. Él era el presidente de Estados Unidos, en el lado de Irak estaba gobernado por Saddam Hussein. ¿Y cuál es la excusa cuál es, claro, la excusa o las causas que Estados Unidos emana para poder invadir Irak? ¿No? Estados Unidos le dice al mundo, ¿no?, que Irak, mira, esto lo que te voy a decir, ni siquiera estaba confirmado. Esto era falso lo que Estados Unidos, solamente es una excusa, como te digo, ¿no? Estados Unidos se excusa y dice que Irak tiene armas de destrucción masiva. Irak tiene armas biológicas, esas armas son muy peligrosas. Entonces, eso es lo que dice Estados Unidos, su presidente George Bush, ¿no? Que Irak está en posesión de armas de destrucción masiva. Entonces, las razones para poder invadir Irak es desarmar. Hay que desarmar a Irak. Hay que quitarle a Irak sus armas. Hay que desabastecerla de sus armas, ¿no? Porque estas armas son muy peligrosas. Mira qué curioso. Estados Unidos sí puede tener armas nucleares, armas, ¿no?, de todo tipo, pero otros países no pueden, ¿no?, tener este tipo de armas. Es más, ni siquiera se había comprobado, ni siquiera estaba totalmente verificado que Irak tenía o no tenía estas armas. ¿Por qué, profesor? Si Estados Unidos lo dice es por algo, ¿no?, dirás tú. No, pues porque se hizo investigaciones y nunca se llegó a encontrar, nunca se llegó a demostrar. Estados Unidos lanzó esas afirmaciones, pero no lo demostró, no probó la existencia de ello. No se encontraron estas armas, no quedó demostrada la existencia de ello, ¿no? Entonces, Estados Unidos dijo así, ¿no?, tajantemente, totalmente seguros de ello. Por lo tanto, Estados Unidos dijo, esto es una amenaza, ¿no? La existencia de esas armas amenaza al pueblo, ¿no? Es una amenaza al mundo. Pero nunca llegaron a encontrarse estas armas. Bueno, no solamente eso. También se había dicho que es, como dice ahí, apoyo de Saddam Hussein al terrorismo. Se dice, ¿no? Supuestamente, mira, todo lo que dice Estados Unidos no está demostrado. La primera causa de que Irak tenía armas de destrucción masiva no está demostrado, no se ha comprobado. La segunda causa de que Saddam Hussein, supuestamente, el gobernante de Irak, estaba apoyando a los movimientos terroristas, ¿no? También es otra suposición, ¿no? Entonces, es hora de poner fin a ello. Ya no hay que apoyar el terrorismo, a los movimientos terroristas, a las organizaciones terroristas. Saddam Hussein lo está haciendo, está apoyando a los terroristas, está promoviendo el terrorismo a nivel internacional. Como él está promoviendo, él está apoyando, les da armas, estas armas de destrucción, hay que poner fin a Saddam Hussein y al apoyo que le está dando a las armas de
de destrucción. Entonces Estados Unidos dice, ¿no? Bueno, esa es la segunda razón, el apoyo que Saddam Hussein le está dando al terrorismo. Entonces, muchachos, dice Estados Unidos, ¿no? Saddam Hussein es un mal gobernante, que Saddam Hussein representa el mal. Ya se pusieron a hablar a través de los medios de comunicación que promueven también este efecto psicosocial, que representa el 666, el demonio, que representa el mal, ¿no? Todo lo peor era Saddam Hussein en ese entonces. Entonces, el pueblo de Irak está sometido a ese gobierno dictatorial, a ese gobierno abusivo, entonces hay que liberar al pueblo iraquí. Eso dice Estados Unidos. Mira, estas al parecer son excusas nada más, excusas tontas, ¿no? Que Saddam Hussein, Irak tiene armas de destrucción, que el gobierno de Irak apoya el terrorismo y que pues es necesario liberar al pueblo iraquí, ¿no? Y eso es lo que dice Estados Unidos para poder invadir Irak, ¿no? Pero profesor, ¿por qué dice que son excusas? Nada de esto de lo que te he contado se ha comprobado. Como te dije, este conflicto va a originar que muchos países, que muchos analistas, que muchos medios de comunicación digan, ¿no? Lo que Estados Unidos dice son tonteras, ¿sí? Son tonteras lo que dice Estados Unidos. No tiene base, no tiene solidez, no tiene razón. Lo que está haciendo Estados Unidos es buscar una razón tonta, una excusa para que ellos quieren llegar como sea a Irak. Como sea quieren llegar a Irak. Para eso está buscando la sinrazón, ¿no? Y muchos se opusieron en esta época, ¿no? Dijeron, esto solamente es una mera excusa para poder invadir. No, lo que verdaderamente mueve a Estados Unidos son intereses económicos. ¿Qué interés económico, profesor? Petróleo. En Irak en esta zona de Irak hay grandes reservas de petróleo, ¿no? Grandes reservas de petróleo. Entonces, Estados Unidos quiere apoderarse de ese petróleo. Y también quieren sacar a Saddam Hussein del poder porque las acciones que está haciendo Saddam Hussein no le conviene a Estados Unidos. Profesor, ¿qué acciones? Es otro gobierno. Como ahí hay petróleo, Irak vende petróleo. Petróleo toma la decisión simplemente de no venderle petróleo a Estados Unidos. Y está en su derecho. No quiere vender, no le vende. No le vende, pues Estados Unidos prácticamente se está quedando sin petróleo al no venderle. Por esa razón, los expertos analistas de esta época dijeron, lo que quiere Estados Unidos es economía, es decir, materia prima, petróleo. Como Saddam Hussein no le quiere vender petróleo, está atacándolo, está invadiendo nada más, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ese es, digamos, un ratito. Un ratito, no me di cuenta. Ahí está. Entonces, muchachos, eso es lo que sucedió en torno a, a la invasión sobre Irak, ¿no? Y así sucedió, esas fueron las causas que llevaron a la invasión sobre Irak, ¿no? A pesar de que todo esto era suposición, ¿no? Entonces, aquí se va a iniciar una división, un rompimiento, una fractura, un resquebrajamiento político, porque algunas potencias, muchas potencias, condenaron este ataque. No estaban de acuerdo con lo que hicieron, con lo que está haciendo Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos simplemente son para sus intereses. Eso de que Irak tiene armas masivas, las potencias dijeron así. Eso de que Saddam Hussein apoya el terrorismo, eso es mentira. Estados Unidos, tú te estás inventando eso. Es por esa razón que muchos países se lo opusieron. Y por eso el día de hoy, a partir de aquí, vamos a ver la división de estos países. Profesor, ¿qué países se opusieron? Ahí tenías a Francia, Alemania, Bélgica, Rusia, China sobre todo, ¿no?
criticaron, condenaron. Estos países son de primer mundo, países potencias también, ¿no? Condenaron este ataque. Y bueno, son solamente los principales países. Otros países más se opusieron, pero de una manera todavía más pasiva. Pero también así como tuvo, como algunos se oponían, otros también apoyaron. Hubo países que sí apoyaron a Estados Unidos, como Gran Bretaña, España, Portugal, ¿no? Polonia también estaba por ahí, y otros países más. Bueno, y bueno, no solamente países, sino, bueno, así como estamos hablando el día de hoy, nosotros podemos opinar libremente sobre ello, ya que vivimos en una sociedad democrática. Eh, Muchas personas, muchos medios de comunicación, ¿no? El sector político, económico, sector social, todos estaban pendientes de este acontecimiento. Muchos criticaban, muchos estaban en contra, ¿no? Digamos que por primera vez la ciudadanía emitió manifestaciones, ¿no? Contra este atentado. Manifestaciones en las calles, ¿no? Condenando el ataque. Organizaciones sociales, quienes protestaban contra esta atrocidad que estaba haciendo Estados Unidos. Y bien, muchachos, como ves ahí, contrariamente a las acusaciones, los investigadores de la ONU no encontraron rastros de armas biológicas, ¿no? Y como te dije, muchachos, pues ni siquiera la ONU cuando fue a investigar encontró estas armas biológicas, pero aún así, el ataque se dio, el ataque se dio, ¿no? Y si nosotros revisamos un poquito lo que pasó antes, ustedes recordarán, esto lo hicimos hace 2, 3 clases, me parece, ¿no? Allá cuando, el antecedente, cuando se dio la invasión de Irak a Kuwait, ¿no? Eso lo hemos visto en el tema de la guerra del Golfo Pérsico. Si ustedes recuerdan, en el año 1990 Irak estaba en una gran crisis y razón por la cual Irak atravesaba una crisis por la que recién venía de una guerra, ¿no? Y para salir de esa guerra, una de sus acciones fue subir el precio del barril del petróleo, ¿no? Y por el otro lado, su vecino, con el que también extraía petróleo de la misma zona, la misma reserva de petróleo, Kuwait bajó el precio del petróleo. Kuwait bajó el precio del petróleo mientras Irak subió el precio del petróleo. Entonces, recuerdas qué pasó ahí, ¿verdad? Eso no le convenía nada a Irak. Irak acusó a Kuwait de que los kuwaitíes estaban extrayendo petróleo de su territorio. Y bueno, ahí inició todo el desmadre. Pues Irak se lanzó sobre la conquista de Kuwait, ¿no? Ya que Irak le reclamó a Kuwait que está extrayendo petróleo de su territorio, ¿no? Inició la guerra, la invasión de Irak sobre Kuwait, y ahí, como recuerdan ustedes, Estados Unidos intervino en ese conflicto. Y ahí teníamos digamos, el primer conflicto, el primer roce entre Estados Unidos e Irak, ¿no? Esta guerra sería conocida también como la Guerra Santa, ¿no? Muy bien, entonces, ahora sí avanzamos, o seguimos avanzando. Muy bien, muchachos. Resolución 1441. Esta resolución se dio a través de una reunión. En el año 2002, la ONU tuvo una reunión, ¿no? Una reunión del Consejo de Seguridad, como ves ahí. Ahora, la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada unánimemente el 8 de noviembre del 2002. ¿No? En ella, para comprobar lo que estaba diciendo Estados Unidos, de que Irak tenía armas de destrucción masiva,
la ONU le pidió, ¿no? Le dijo a Irak, necesito inspeccionar, necesito ir a investigar en tu territorio, necesito realizar inspecciones, necesito investigar por mi propia cuenta, la ONU le dijo, para ver si tienes o no tienes armas de destrucción masiva, ¿no? Y eh, para ello, bueno, se le dijo, ¿no? Irak, ¿sabes qué? Voy a ir a tu territorio, voy a, ¿no?, inspeccionar. Te doy el plazo de 30 días. En esos 30 días, haz un inventario. Haz un inventario. Profesor, ¿cómo es eso? Es decir, que describas, ¿no? Que describas y nos digas qué es lo que tienes verdaderamente, ¿no? Es como un inventario que se hace en un almacén, una persona va, entra y verifica todo lo que tiene, qué sé yo, estás en una ferretería, qué sé yo, hay 400 martillos, no sé, 2 millares de ladrillos, todo eso, ¿no? Inventariar todo lo que hay. Entonces le dice, especifica todo lo que tienes. Nosotros revisamos y conforme a lo que has publicado, todo tu inventario, pues nosotros vamos a comprobar verdaderamente. Y si coincide todo lo que has dicho, estás bien, no pasa nada. Pero si no, ahí sí, no, ahí sí. ¿No? Entonces, a Irak se le advirtió, ¿no? Y que no ataque a otros países, que esté en calma, que esté tranquilo, que no suceda lo que pasó con Kuwait también. Si no, pueden darse graves consecuencias. Las consecuencias serán graves para Irak. En esta resolución, si no se cumple las exigencias de la ONU, se tendrá que utilizarse la fuerza. Se tendrá que utilizarse la fuerza. Uno de los que estaban atrás de esto, o de los interesados, era Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos presionaba a la ONU para que, cuanto antes se emitiera las publicaciones, se emitiera para que cumpla para que exija a Irak, Estados Unidos presiona a la ONU para que se cumpla todo lo que está estableciendo la ONU y que le exija a Irak, ¿no? Y que le exija a Irak detallar todas las armas que tiene, que se permita entrar a su territorio para poder investigar, ¿no? Que no hay impedimentos que le permita desarrollar su labor, ¿no? Estados Unidos es uno de los más interesados en que todo esto se desarrolle. Presiona constantemente, molesta, pero ves por ahí la negativa de Irak. Saddam Hussein se negó a permitir que los inspectores ingresen a Irak. Bueno, no que ingresen a todo el territorio, pero a zonas específicas no. ¿No? A zonas específicas no, a lugares presidenciales, áreas restringidas, esas zonas no, a esas zonas no. Entonces, ante esta negativa, bueno, ahí tienes en pantalla cuáles son las razones por las cuales Irak se negó a que se realice esta inspección, ¿no? Razones de la negación: por considerar que el nuevo equipo de inspectores tenía en su mayoría miembros norteamericanos. Se supone que se iba a realizar una inspección y debe ser una inspección verídica. Por lo tanto, Estados Unidos está con toda... Hay una rivalidad entre Irak y Estados Unidos, por lo que los investigadores no pueden ser... No es lógico, ¿no? Si Irak está en rivalidad con Estados Unidos ya desde los años 90, aquellos que entren a investigar deben ser personas ajenas al conflicto.
¿no? Personas que representen a países ajenos al conflicto, de otros países, pero el equipo de investigadores estaba compuesto por norteamericanos. Entonces Irak dijo, no, 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 ¿cómo va a ser eso? Mira cuántos habían. 9 estadounidenses, 5 ingleses, 5 británicos, un ruso y un australiano. ¿No? 9, 5, 14, 15, 16 investigadores. Entre esos 16, la mayoría, 9 son estadounidenses, 5 ingleses, un ruso y un australiano. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué es eso? Hay un desequilibrio. La mayoría debe ser personas de otras nacionalidades, ¿no? Y bueno, como Irak se ha negado, se está negando, pues obviamente que dijeron, Irak se está negando porque en verdad sí está albergando armas de destrucción masiva, armas biológicas, ¿no? Entonces, como tal, entonces, sí es cierto de que Irak tiene armas, pero no se ha comprobado, no está demostrado, ¿no? No está demostrado de que no se ha demostrado a ciencia cierta de que Irak tiene verdaderamente o no tiene armas biológicas. Simplemente porque Irak no quiso, pues no quiso, porque sabía, Saddam Hussein dijo, ¿no? Si yo dejo ingresar a los norteamericanos, ellos pueden sembrar armas, o pueden dar información falsa. Y si dan esa información falsa, estarían diciendo al mundo que sí tengo armas. Y entonces ahí sí le estaría dando verdaderas razones para que venga a la ONU con todo su ejército, vengan y saqueen mi país, ¿no? No dejó, no quiso, se negó. Entonces, como ves ahí, ¿no? La ONU condenó al gobierno de Irak, ¿no? Lo condenó nada más, pero no ha dado el permiso, no le dijo a Estados Unidos, ya pueden ir, vayan a atacar Irak. Solamente condenó. Estados Unidos presionó, como decía hace un momento también, presionó a la ONU para que se ordenara la invasión sobre Irak. Lo que hizo la ONU solamente es condenar, ¿no? Condenar. Ahí tienes en pantallas cuáles son las verdaderas causas de la invasión a Irak. Esto hecho por diferentes políticos, diferentes personajes. Invasión sobre Kuwait, intereses británicos afectados y lo principal, lo que quiere Estados Unidos, controlar el petróleo. No solamente Estados Unidos, sino los otros países también involucrados, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña. ¿No? Y mira, sin prueba alguna, las verdaderas causas de la invasión. De que Irak se había posesionado sobre Kuwait, en esa zona había petróleo entre Irak y Kuwait, los intereses británicos que se vieron afectados porque Kuwait estaba bajo el dominio de Gran Bretaña, ¿no? Y el petróleo principalmente, el petróleo, esa es la verdadera causa de esta guerra. Por eso la invasión de Irak, ¿no? Bueno, entonces, el conflicto prácticamente ya está a la vuelta de la esquina, ya está muy cerca, ¿no? La ONU ha condenado a Irak, pero sin embargo no ha dado el permiso para que ataque. Aún así, Estados Unidos formó una coalición, ¿no? Una coalición o una alianza para que se invade Irak y sacar del poder a Saddam Hussein. Ese grupo de países que invadió Irak se le conoce con el nombre de la Coalición de la Voluntad. Así se le conoce, la Coalición de la Voluntad. ¿Y quiénes fueron esos países? Obviamente Estados Unidos, ¿no? Obviamente también Gran Bretaña. También estaba por ahí España, Portugal, Italia, Polonia, Dinamarca, Australia, ¿no? Hungría, Ucrania, ¿no? Esos son los países. Pero como te dije hace rato, también hubieron países que estuvieron en contra de esta invasión. Se opusieron totalmente, ya te dije, te mencioné las potencias que estaban en contra, ¿no? China, Rusia, Francia, Alemania, ¿no? Por ahí también algunos países de aquí también, ¿no? Condenaron este ataque, como lo fue México, como lo fue Chile, ¿no? Se opusieron a ello. Se opusieron a ello entonces. Y ellos pretendían o querían que haya una solución pacífica para ello. Mira,
esta guerra eh, no tenía el permiso de la ONU, pero aún así se hizo. Si no hay el permiso de la ONU, si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no dio el permiso, no autorizó la invasión sobre Irak, esto es una invasión ilegal. De manera ilegal, Estados Unidos y la coalición de la voluntad se lanzaron y dijeron que eso se hizo de manera ilegal. En aquel entonces el secretario, el mandamás, ¿no?, de las Naciones Unidas dijo, esto es una invasión ilegal, condenó la guerra, no había razón para realizar esa guerra. Podía haber otras formas para encontrar una solución, guerra no específica. Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, condenó este ataque, condenó la guerra. Acciones de la invasión. Bueno, muchachos, a pesar de todo, se desarrolló la guerra. Inició en marzo del 2003. En marzo del 2003 iniciaría, sin que haya declaración de guerra, simplemente se lanzaron y fueron al ataque. ¿Cómo inició el ataque? Bombardeando la principal ciudad, ¿no? Bombardeando Bagdad, capital de Irak, Bagdad. Lanzando ataques, misiles desde buques, desde submarinos. Lanzaron aviones, ataques aéreos con bombardeos pesados, los aviones caza, ¿no? El bombardeo de Bagdad principalmente por todos lados, por aire, por mar. Y bueno, los iraquíes tampoco se van a quedar pasivos, ¿no? No se van a quedar pasivos. Tranquilos, viendo cómo los despedazan. También organizaron un frente de defensa. Claro está que se sabía pues que el ejército, la coalición de la voluntad formado por estas potencias, tenían superioridad, pero tampoco no te vas a defender, no vas a dejar que te ataque. Para poder defender la ciudad, la capital sobre todo, se establecieron dos frentes de defensa. Dos frentes de defensa fueron formados. Por un lado, por el lado norte estaba un frente de defensa conocido, bautizado como la División Hammurabi, ¿no? La División Hammurabi defendía Irak por el norte, y por el sur la División Medina defendía los ataques por el sur. Y digamos que ese fue los frentes de defensa. Y ahí puedes ver, pues, todo el arsenal que fue utilizado para poder invadir Irak. 225,000 soldados, 800 tanques, 600 vehículos de combate, 100 helicópteros de todo tipo, ¿no? Apache, Super Cobra, de transporte, etcétera, ¿no? Y tienes toda la artillería pesada. A Irak se le calificó como el eje del mal, comparándolo con el antiguo eje del mal de la Segunda Guerra Mundial, el eje Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Comparándolo al bando del eje. El eje, ¿no?, representado por Alemania, Italia y Japón, comparándolo con el eje del mal, ¿no? Como ya te había dicho, Estados Unidos buscó cualquier excusa, ¿no? Condenándolos, casi comparándolo a Saddam Hussein con el demonio prácticamente, se le comparaba. El eje del mal lo llamaba al gobierno de Irak. Pero muchachos, como comprenderán ustedes, es un super ejército el que ha mandado la coalición de la voluntad, ¿no? Y a pesar de la defensa que formó Irak, por el norte la división Hammurabi, y por ahí apareció el Kurdistán también para apoyar este grupo étnico, Kurdistán, los kurdos, para poder apoyar a la coalición de la voluntad, ¿no? También combatió en la zona norte.
y a Irak, ¿no? Montó su división, la división Hammurabi, en el sur la división Medina, tú comprenderás pues que esto no representó una gran amenaza, no representó una gran defensa, no hubo un gran enfrentamiento aquí, ¿no? Por lo tanto, los combates no duraron mucho. Los combates no duraron mucho, ¿no? La coalición de la voluntad arrolló prácticamente al ejército iraquí. Y aquí hablan las imágenes, ¿no? Todo el arsenal que mandó la coalición de la voluntad. Y al final tendrías, muchachos, en algún poco tiempo nada más, después de haber invadido Irak, en mayo del 2003, el presidente George Bush, después de haber conquistado Bagdad, haber invadido Irak, dijo que las operaciones militares han terminado, ¿no? Es decir, se logró la invasión de Irak. Y el propio George Bush diría, misión cumplida, ¿no? Desde uno de los portatropas, de los portaaviones, perdón, portaaviones estadounidenses. Misión cumplida. Y aquí, o en inglés, misión accomplished. Ya había una gran manda ahí que decía eso. Usted lo puede ver acá. Misión accomplished. ¿Qué significa? Misión cumplida. La tarea ha sido llevada a cabo con éxito. Y así, muchachos, se dio la invasión a Irak. Claro está que los estadounidenses todavía se van a quedar por mucho tiempo más, ¿no? Hasta el año 2010, ¿no? a Saddam Hussein lo sacaron del poder, ¿no? La coalición de la voluntad ocupó la totalidad del país. Lo que se hizo es, ya cuando tomaron el poder la coalición, se reorganizó el ejército, se reorganizó la policía, y bueno, toda guerra trae pues destrucción, crisis, caos. Para que Irak se vuelva a levantar, o al menos estabilizarse, pasaría mucho tiempo. Bueno, hasta el día de hoy todavía creo que sigue sufriendo los estragos, ¿no? La mala alimentación, la pobreza, analfabetismo, desnutrición, ¿no? Creció y las cifras de estos problemas sociales se dispararon, ¿no? Pobreza, hambre, desnutrición, hambre crónica, ¿no? Improductividad del país, ¿no? Improductividad del país. Eh, Creció a grandes niveles en esa zona. No había, no había médicos, los servicios de salud ineficientes, la educación por los suelos, escuelas destrozadas. Bueno, muchos profesionales abandonaron el país. Y bueno, como te dije, 10 años después, no, 10 años, 2010, abandonaron Irak. Pero más adelante, cuando llega al poder Obama, ¿no? El primer presidente afroamericano, se retomaría la conquista de Irak, ¿no? La invasión sobre Irak. Muy bien, muchachos. Y ahí nos vamos a quedar. Ahora sí, nos vamos a la ficha. Vamos a desarrollar la ficha. Mientras voy cargando la ficha, por favor, cámaras encendidas. Ah, vale. A ver, el tema del día de hoy es invasión de Estados Unidos a Irak. Ahí está. Cámara encendida, por favor, para tomar la fotoasistencia. Un segundo. Voy a conectar mi laptop, si no antes se va a morir ahorita la batería. Ah, se le está acabando la batería. Sí, el 5%. Ah, cárguela para la siguiente clase. Sí, ya está conectado.
Muy bien, a ver, cámara encendida. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Listo. Listo, sí, está. Ya, muchachos. Ahora sí la ficha. ¿Estamos en hora? Creo que sí, todavía. Ah, no, ya me pasé. No, 5 minutos tengo, suficiente. Pensé que me había pasado. Ok. Bueno, lo bueno que nuestro desarrollo de nuestra ficha es, ¿no?, para preguntas tipo opción múltiple. Bueno, ahí deben estar viendo ya la ficha, ¿no? Ah, sí. Ok, ok. Vamos directo a la aplicación. Primera pregunta, dice. Presidente norteamericano que invadió Irak el año 2003. Jimmy. La C. C. Bueno, George George. Bush. George Bush, claro. 2. Fue una de las razones que justificaba la invasión de Estados Unidos a Irak. La A y la B. A y B, desarmar a Irak de las armas de destrucción masiva, eso sí es, ¿no? Poner fin al apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo, también es. Y así lograr la libertad del pueblo iraquí. En realidad son todas, ¿eh? Ah, bueno. A, B y C. A, B y C. Ahí está. 3. El concepto eje del mal. El concepto eje del mal se equipara con el bloque. Triple Alianza. No, es otro bloque. A la C. Al eje Roma-Berlín-Tokio, ¿no? 3C. Muy bien. 4. La coalición que apoyó a Estados Unidos para invadir Irak se llamó, La A. La coalición La de la... C. Espera, colisión contra No es ni animales. no es ni la A ni la C. La E. La E. Coalición contra el mal tampoco. La La D. D. La D. D. Coalición contra el abuso de armas menos. ¿Cómo va a ser la B? Coalición de la voluntad. Coalición de la voluntad se llama. ¿Por qué voluntad? Porque los países que se decidieron apoyar a Estados Unidos lo hicieron de manera voluntaria, no hubo presión. Es Ah, más, vale. la ONU no dio permiso, por si la ONU no da el permiso para atacar, los países que atacan lo hacen por iniciativa propia, así como lo hizo Ah, Estados vale. Unidos. Ok. Claro, ¿no? 5. Secretario General de la ONU durante la invasión a Irak. La B. A la B. La La B, B. La B. La Kofi B. Annan. Kofi Annan, ahí sí está. 6. Grupo étnico que apoyó a la coalición para la invasión de Irak. Rusos. No, grupo étnico. Kurdos. Ellos son los kurdos, ¿no? Los rusos no es un grupo étnico. Los kurdos, sí. 7. Frase expresada por George Bush después de la invasión a Irak. Cuando terminó la guerra. Misión cumplida. Misión cumplida, ¿no? Ya hemos. El trabajo está hecho. 8. Jefe del gobierno español que apoyó la invasión a Irak. Pedro. ¿Cómo? Pedro. Pedro Solbes. No, no es Pedro Solbes. Es José. José María Aznar. José María. Excelente. 9. Nombre dado por Irak para combatir a los atacantes por el norte. Fácil, ¿te acuerdas? La ¿Cuál? C. La C. División UR, ¿no? Irak estableció 2 líneas de defensa por el norte y por el sur. Una era la división Hammurabi y la otra era la división Medina. Medina iba a decir. La división Medina era por el sur y la división Hammurabi era por el norte. Por lo tanto, es Ok. Hammurabi, división Hammurabi, ¿no? Y 10. Uno de los errores, bueno, esto no te lo conté, pero a ver, acá yo lo hago. Uno de los errores cometidos España. ya sabía, ya uno de los errores cometidos por el ejército norteamericano fue el ataque al Hotel Palestina, donde se alojaban periodistas de España. España. España, pues. Estuve hablando de España durante toda la clase. Bueno, en realidad, en ese hotel se alojaban periodistas de varias nacionalidades, ¿no? Pero uno de los periodistas más destacados era español, que murió en este atentado.
Muy bien, muchachos. Entonces ya está resuelta la aplicación. La evaluación pues queda por ustedes, ¿no? Nombre. Todo eso está en la ficha, todo eso está en el tema que hemos trabajado. Incluso en las mismas actividades de aplicación vas a encontrar las respuestas de la evaluación. La tarea, una lectura. Vas a leer la lectura y acá vas a opinar sobre la lectura. ¿Qué opinas, no? De todas las atrocidades que Estados Unidos ha cometido en Irak, ¿no? Y todo leyendo esta lectura. Y la segunda lectura, bueno, acá sí hay preguntas sobre la lectura. Responde simplemente las preguntas. En la tercera pregunta, ¿cuál fue el contexto o interés de la invasión de Estados Unidos a Irak? Pregunta personal, ¿no? Ya sabemos cuáles fueron los intereses de Estados Unidos al invadir Irak. Ahí tú opinas. Bueno, también puedes encontrar información. Y por último, glosario. Buscar en el diccionario el significado de estas palabras. Coalición, Guerra Santa, Cumbre de las Azores, Coalición de la Voluntad y Baja. Simplemente eso, solamente es eso. Sencillo, envíen sus tareas temprano. Si necesitan ayuda, me escriben nada más, ¿no? Profesor, no encuentro, yo les ayudo, les comparto la ficha en Word, en PPT. Profesor, ¿me puede pasar la diapositiva que presentó en clase? También no hay problema, se las hago llegar, ¿no? Si lo necesitasen. Listo, muchachos. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí.